A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. A ver, ¿en qué está el tema de las ISAPRES? Para hacer un consolidado, las ISAPRES ya comenzaron la rebaja de sus planes por el fallo GES. A mí ya me llegó la carta, me van a bajar un porcentaje. Se estima que van a perder 12% de ganancias con esa rebaja. Lo que propone el gobierno, esto también con la venia de las negociaciones que han hecho los distintos sectores políticos, básicamente en el Senado, es que el ICSA, que es un reajuste permitido para la ISAPRE, que generalmente se hace a mitad de año, se haga ahora en marzo, para morigerar la pérdida por el GES, para paliar eso. Las ISAPRE dicen que pierden por el GES 12 o 13, con el famoso ICSA esto en promedio va a ser 2.8 de reajuste que no les permite netear la pérdida. Pero todo esto que se está conversando, que parecía viento en popa, se entrampó ayer en la Cámara de Diputados, que se sintieron molestos porque el presidente de la Cámara dijo que no habían participado en las negociaciones. Escuché a la diputada Gasmuri decir que este era un perdonazo en la ISAPRE. Escuché a otro diputado decir que era pésima idea negociar con la ISAPRE a puertas de una elección como el domingo. O sea, una serie de razones que no necesariamente tienen que ver con el tema de la ISAPRE y la urgencia. Para conversar de eso, estamos al teléfono con el senador Francisco Chaguán. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Quique? Muy bien, senador. Oiga, ¿se entrampó en la Cámara de Diputados el tema o usted ve que puede tener salida ahí? No, yo creo que claramente... A ver, primero señalarte que fue la Comisión de Salud del Senado la que estaba haciendo un trabajo sostenido durante, yo diría, los últimos meses, yo diría casi el último año, donde logramos construir una comisión de expertos, una comisión técnica y además una comisión de ministros de los gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante para sentar las bases para una nueva reforma. Eso implica efectivamente, primero, cumplir los fallos, que no haya perdonazo para las ISAPRES, que se cumplan justamente esos fallos, pero con asegurar una sostenibilidad del sistema pensando básicamente en los pacientes y entendiendo que tenemos que asegurar continuidad de los tratamientos de alto costo, por una parte, y segundo, tenemos que asegurar efectivamente que las hospitalizaciones domiciliarias y otras efectivamente no se interrumpan, y en ese contexto se ha hecho una propuesta al gobierno. La propuesta del gobierno consiste en 3 patitas. La primera, que dice relación con el cumplimiento del fallo GES, que tiene que empezar a aplicarse a partir del mes de enero y que implica efectivamente incorporar en la ley de reajuste justamente ese menor ingreso que van a tener justamente las ISAPRES por aplicación del fallo, con una medida excepcional y por una sola vez de un adelantamiento del índice de costos de la salud bajo condiciones excepcionales, pero que en definitiva permite establecer una sostenibilidad financiera en el corto plazo. Segundo, con la ley la ley corta de ISAPRE, que comenzamos a votar en el Senado a partir de hoy día, que todavía tenemos diferencias sustantivas con el gobierno, porque creemos que la ley corta de ISAPRE se quedó corta en términos de poder asegurar un cambio estructural del sistema que asegure continuidad en la provisión de servicios mixtos en materia de salud por el largo plazo. Y lo tercero, que nosotros le hemos pedido al gobierno, todo esto además apoyado por informes transversales de todos los centros de estudio, de todos los sectores políticos, desde espacio público hasta el Libertad y Desarrollo, o sea, todos los ministros, todos los exministros de salud, desde María Soledad Barriga hasta Emilio Santelice, todos los ministros de salud. Entonces, le hemos planteado la necesidad de establecer una reforma a la salud que establezca las bases para asegurar la provisión mixta, para asegurar la sinergia público-privado y para evitar la quiebra sistémica. Lo que está en juego acá no es la quiebra de las ISAPRES, acá lo que está en juego es la quiebra sistémica de la salud en Chile. ¿Por qué te lo planteo de esa forma? Hay 6 millones de chilenos que hoy día se atienden en clínicas privadas por el modelo libre elección. Además de aquello, se le adeudan a las clínicas privadas, y cuando hablamos de ellas no estamos hablando de las grandes de la región metropolitana, no.
No, estamos hablando de las pequeñas de regiones que sostienen, vuelvo a insistir, que hacen un esfuerzo en términos de atender el 62% o más del 60% de pacientes del modelo libre de elección, que provienen justamente de la ISAPRE, con 6 millones de chilenos de FONASA que se atienden por las clínicas privadas, y donde efectivamente el problema de las quiebras de clínicas podría generar una situación crítica. Porque las ISAPRE le deben 650.000 millones, y por otra parte FONASA les debe más de 190.000 millones que está acreditado, que ya en la ley de presupuesto logramos que se estableciera un pago, a lo menos con un calendario y con pagos parciales, pero que sin lugar a dudas el quiebre de las clínicas privadas podría significar una quiebra sistémica con consecuencias gravísimas para la salud de la población. Eso es para poder contarte un poquito. Claro. En perspectiva, ¿cuál es el problema? Porque este no es el tema de sostener o no la ISAPRE, no, estamos hablando de salvaguardar una eventual quiebra sistémica de la salud, claro, donde se van a ver afectados también afiliados de FONASA que se atienden en clínicas privadas. Y lo más parece una corrida bancaria, porque al final, claro, si yo veo que mi ISAPRE está a medio morir saltando, no pago las cotizaciones. Pues Bueno, y además ya ocurrió perdona, te voy a poner un ejemplo, ya ocurrió con Más Vida. Cuando Más Vida quebró, solo se pudieron recuperar cerca del 25% de las prestaciones de salud que ocurrieron. O sea, que estaban las prestaciones de salud que ya estaban devengadas y que se adeudaban justamente a la ISAPRE. Entonces ahí hubo una pérdida de proporciones. Pero además te quiero señalar lo siguiente, si el problema de sostenibilidad de las ISAPRES es una cuestión, podría caer eventualmente en default, porque eso es posible que ocurra. Ya lo que se materializa eso en cambios inmediatos. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en regiones donde se han disminuido por parte de las clínicas privadas los cupos de camas UCI, o se están haciendo ajustes desvinculando personal de la salud? Claro. Porque ellos suponen, porque todos los años pasa, que hay una disminución de prestaciones durante enero y febrero, pero que en marzo se viene un aumento significativo, y por tanto muchos ya están tomando medidas de términos de convenio con los laboratorios clínicos o con algunas clínicas, que eso significa efectivamente que el paciente va a tener que pagar el total de la prestación y luego tratar de ir a reembolsar. Hay que tener liquidez para eso, más un escáner, por ejemplo, es carísimo. Estamos en medio de la crisis, una crisis profunda de liquidez, entonces la gente no va a tener, y sobreendeudamiento, entonces la gente ya no tiene para pagar la prestación completa. Eso es lo que queremos evitar, o sea, es decir, asegurar la continuidad de la atención de salud para tratamientos de alto costo o en general para los pacientes, porque los pacientes han estado en medio de toda esta conversación. Oiga, senador, y en la Cámara de Diputados esto llegó, le molestó a los diputados, ¿es una traba la Cámara de Diputados o usted cree que va a seguir avanzando los acuerdos? Porque además son acuerdos que para la ISAPRE son insuficientes, o sea, ni siquiera estamos hablando de una cuestión perfecta. No, efectivamente, o sea, esta fórmula tiene dificultades por ambos lados, ¿ah? Por una parte las ISAPRES dicen, mire, la pérdida de ingresos va a depender de cada una de las ISAPRES. Algunas de las ISAPRES tienen una pérdida de ingresos de cerca del 20%, otras menos, y que el promedio es un 5% de aquellas que están en la asociación de ISAPRES, y por tanto acá lo que se ha hecho es decir, mire, acá se adelanta el índice de costos de la salud, pero no se ha dicho en cuánto. Entonces ellos dicen, no, pues, ellos dicen, nosotros queremos que se nos compensen completamente la disminución de costos. Eso no va a pasar. Quiero decirlo al tiro, porque la ISAPRES también tiene que adoptar cambios significativos, por ejemplo, en disminución de los costos de administración. Ya que eso es eficiencia de ellos, o sea que no... Tiene que aumentar la eficiencia, claro. Tienen que resolver, también nosotros estamos pidiendo que se resuelvan los nudos críticos, es decir, que se terminen con las persistencias,
que ya las personas, que vamos a terminar con la cautividad del sistema y las personas puedan moverse de un ISAPRE a otro. Eso hay acuerdo transversal, entiendo. De riesgo entre todas las ISAPRES. Eso de acuerdo con las preexistencias, hay un acuerdo transversal, a terminar con esa cuestión que pero si imagínate, es bien aberrante. Estamos pidiendo esto hace muchísimo tiempo, y esto lo logramos incorporar durante el primer gobierno del presidente Piñera como indicación que nosotros la pedimos, el premio de la preexistencia, las tablas de factores ajustarlas, y terminar con las alzas unitarias en los planes de salud. Y nos tocó durante la pandemia, junto con Carolina Goich, lograr que la superintendencia congelara, ¿te acuerdas? Congelara los precios de los planes. Esa fue la gestión en aquel entonces la senadora Carolina Goich y yo, con la superintendencia de salud, de manera administrativa, pero acá, por la ausencia de voluntad política del actual oficialismo, de legislar sobre la materia. De hecho, el proyecto de ley que terminaba con estos nudos críticos se tramitó durante el primer gobierno del presidente Piñera, y lo que el actual oficialismo se negaba, tenía mayoría, porque ellos querían avanzar a un seguro único de salud. Y hubo un largo paréntesis en que efectivamente esos nudos críticos se mantuvieron, a pesar de la voluntad de cambio que tuvimos con un proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera, que recogió los proyectos de ley nuestros que terminaban con los nudos críticos. Entonces acá también hay que hacerse un poco responsable aquellos que votaron en contra. De hecho, el actual oficialismo votó en contra del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, esperando un seguro único de salud. O sea, vale decir, durante el periodo intermedio se perjudicó a los pacientes porque el actual oficialismo esperaba llegar a un seguro único de salud, puesto que no ocurrió, que no va a ocurrir porque ni siquiera tiene los votos en el Senado. O sea, falta el sentido de realidad. Ya, ¿y los diputados van a ser chavos o no? Yo espero que los diputados, a ver, es cierto que la mayor cantidad de trabajo, o sea, el trabajo firme, grueso, y la convocatoria de los expertos lo hizo justamente la comisión de salud del Senado, es cierto, durante la presidencia mía, por una parte, y después durante la presidencia de Juan Luis Castro, pero ciertamente ha sido un trabajo transversal, que hemos convocado a todo el mundo, y ahora nos hemos dado el espacio justamente para socializar este tema con los diputados, a tal punto, por lo menos con los de Chile Vamos. Yo tuve la oportunidad de hacerlo durante el día domingo, donde convocamos a todos los senadores del sector y además a los diputados de la Comisión de Salud y Hacienda de las bancadas del sector de Chile Vamos, para explicarle en qué estamos y por qué era tan importante avanzar en esta dirección. Lo que están montados en cólera son los oficialistas, porque dijeron incluso que están dispuestos a votar en contra de la propuesta del gobierno si no lo sacan del proyecto de reajuste público. Mire, Juan Luis Castro ha señalado que él tiene todo el apoyo del partido, que es una resolución de la Comisión Política, y por tanto yo diría que los problemas los vamos a tener más bien no en el socialismo democrático, sino más bien en el Frente Amplio y el Partido Comunista, que siguen insistiendo en una reforma con seguro único de salud, pero eso es falta de sentido de realidad, y yo creo que no están percibiendo el tamaño de la crisis, el tamaño de la crisis que es sistémica, y que se pudiera dar, no estoy hablando en años después, en meses o en semanas. Sí, pues el próximo semestre. Si no se resuelve el próximo semestre, estaba leyendo Pablo Guiguna, experto en libertad y desarrollo, que estuvo en la comisión, dice que en mayo ya podrían haber tendría que haber intervención de alguna ISAPRE que van a declarar por eventual default, por falta. Sí, claro, y insolvencia en simple castellano de la quiebra. ¿Ah? Así es. Ahora, los efectos los van a ver los pacientes antes. Los efectos los van a ver los pacientes, lamentablemente, si no hay acuerdo, lo van a ver justamente durante el mes de enero y febrero. Ese es el punto de fondo. Sí, entonces, ya hay en algunas clínicas ya no hay convenio, o sea, hay que pagar uno y tienen que ir a buscar reembolso. Entonces, mi llamado es básicamente que este no es un tema ya de trinchera ideológica. Yo les pido que pensemos en los pacientes y pensemos en cómo aseguramos continuidad de los tratamientos de alto costo, cómo aseguramos que las hospitalizaciones domiciliarias que están en curso sigan adelante, porque lo que no puede pasar es que tengamos personas, vuelvo a insistir, que estaban hoy día en el seguro privado de salud, migren a FONASA, un FONASA que además no está preparado. Nosotros tenemos que fortalecer FONASA, que yo diría que es fundamental, y donde está la gran mayoría de los chilenos, porque hoy día, vuelvo a insistir, 6 millones de chilenos de FONASA se atienden por el modelo de libre elección en las clínicas institucionales, o sea, en los prestadores institucionales privados,
uno, dos, porque además recuerda que 26.000 chilenos que estaban en lista de espera en FONASA fallecieron esperando un tratamiento durante el año pasado. Eso es un escándalo, o sea, eso es un tema inmoral, pero además solo en cáncer tú tienes 17.000 garantías de oportunidad vencidas en lo que va del año. 17.000 garantías de oportunidad vencidas. Vale decir que una persona que está en vías de que se le diagnostique un cáncer o que tenga un tratamiento para un cáncer, tiene la garantía de oportunidad que está establecida para todos los chilenos, está vencida y por tanto hay atrasos en esos tratamientos médicos que disminuyen radicalmente su expectativa de vida. Entonces yo quiero pedirle a aquellos sectores del oficialismo que insisten en que este es un tema ideológico, no, acá se piense, a lo menos yo quiero pedir a ellos que se piense en los pacientes que están justamente en el corazón de la estabilización financiera al sistema, y avanzar. Nosotros queremos que además se avance en una reforma que ellos la podrán llamar reforma transicional. Nosotros creemos que es una reforma que hay que avanzar sí o sí, que involucre términos de la persistencia, que permita justamente establecer una regulación de las tablas de factores, que permita justamente pensar en que acá tenemos que resolver una atención digna y oportuna en salud. Senador, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga buen día. Gracias, un abrazo grande a tu disposición, Kiki. Chao.